El fantasma de la lluvia de Spa amenaza una posible carrera en mojado en el Gran Premio de Hungría. Yo he estado revisando la previsión meteorológica para este fin de semana y hay previsión de lluvia de nuevo para el domingo. No es una cosa como la que había en Spa-Francorchamps. Esto es lo que dice el radar ahora mismo. De nuevo, esta sección se está grabando el 31, se está emitiendo en directo el 31 de julio a las 17:41. Esto puede cambiar mucho, pero fijaos aquí como en Windy, que es mi nueva aplicación preferida por recomendación de muchos usuarios que me lo habéis dicho, por favor, que lo utilice. La previsión dice que hay un 0,3, o sea, hay 0,3 milímetros de lluvia entre las 14 y las 17. La salida va a ser a las 15 hora Hungría y a las 17 más o menos terminan las 2 horas máximas de carrera. Lo que dice la previsión oficial de la Fórmula 1 para este fin de semana es que el domingo las condiciones son de una alta probabilidad de lluvia la noche anterior, principalmente nublado durante el día con una moderada o alta probabilidad de lluvia en la mañana, que va a decrecer un poquito hasta el momento del inicio de la carrera, donde sitúan en el 30% la probabilidad de que pueda caer el líquido elemento en el circuito. De momento, la confianza en que haya lluvia dicen que es baja para este fin de semana, pero sí que hay una probabilidad de que podamos tener lluvia otra vez este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, lo cual pues nos haría que tuviéramos las 3 últimas carreras de forma consecutiva antes del parón veraniego con lluvia, porque en Gran Bretaña estuvo lloviendo, en Spa ni que os cuente yo, y en Hungría podríamos tenerlo otra vez. Hemos tenido carreras de lluvia en Hungría en el año 2006, hemos tenido en el año 2010 fue en seco, pero yo recuerdo que en el año 2014 hubo lluvia. Año 2021 hubo lluvia también, entonces no suele ser ajena la lluvia tampoco a este circuito de Hungaroring. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que todos venimos con la mente puesta en lo que ocurrió en el último Gran Premio de Bélgica con las decisiones que se tomaron con la lluvia. En ese sentido, han hablado los pilotos en rueda de prensa y lo que un poco la sensación con la que yo me quedo es que la decisión se ha tomado y que el parecer de los pilotos actuales con el tema de las carreras de lluvia y el riesgo que quieren asumir pues está claro y han mandado un mensaje muy claro, y no quiero ser tremendista tampoco, y por supuesto que esta sección no se tome como una falta hacia los pilotos, ni mucho menos, a los que yo sigo idolatrando igual que siempre y me parece que son gladiadores y son héroes, pero los tiempos han cambiado y la propia percepción del riesgo de los pilotos, me temo deciros, amigos, pues que también ha cambiado. Carlos Sainz ha hablado hoy, es importante la declaración, además de Carlos, siendo el jefe de la GPDA y bueno, pues presidente, ¿no?, de la GPDA, y lo que ha dicho Carlos es que en el último Gran Premio de Bélgica la FIA ya avisó de que iban a ser muy cautelosos, la FIA ya se lo avisó a los pilotos, lo cual no sé si entra en conflicto o añade o qué exactamente con las declaraciones de que los pilotos ya avisaron a la FIA de que en el último Gran Premio en Gran Bretaña, antes de Bélgica, pues las cosas no se hicieron bien y no les gustó cómo se actuó con la lluvia. Lo que ha dicho Carlos es que siempre siento que la Fórmula 1 tendría que, si es posible, innovar e intentar algo diferente. Creo que hay ciertos tipos de asfalto en los que si se pone el coche en línea recta no hay spray, y existen, pero muchos circuitos no lo tienen, y al final el mayor problema para nosotros es la visibilidad, que es lo que nos impide correr. Creo que en Spa, estos son todo declaraciones textuales de Carlos, es un caso muy particular, donde hay un pasado muy oscuro en este circuito, y la FIA conscientemente aplicó un enfoque muy conservador, y ya nos avisaron el jueves de que serían conservadores. Quizá tendríamos que haber hecho mejor trabajo comunicándolo, o ellos lo tendrían que haber comunicado mejor a los fans, que iban a ser muy cuidadosos por el pasado tan negro que tiene este circuito. Dice Carlos, esto es lo que ha ocurrido en el pasado y vamos a ir sobre seguro el domingo, solo para que la gente esté más informada. No hay crítica a la decisión de la FIA por parte de Carlos, y veréis que en la mayoría de los pilotos tampoco hay crítica a la decisión de la federación. Pierre Gasly, por ejemplo, ha hablado hoy en rueda de prensa. Lo que ha dicho Gasly es más fácil explicar por qué has sido más conservador que por qué has puesto a los pilotos en una situación peligrosa. El Silverstone, hablando de Hadjar contra Antonelli, un piloto se comió a otro por no ver, y eso no son carreras. Queremos ver habilidad, queremos ver las habilidades en mojado, y no algo basado en si puedes tener visibilidad 2 metros delante de ti. En Spa dijeron antes del finde que, viendo lo que pasó en Silverstone, iban a ser más conservadores, y además sabiendo qué circuito es. ¿Nos podemos quejar de que fueron conservadores? No lo creo. ¿Podemos tratar
de que se tomen decisiones más precisas y mejores para el espectáculo en el futuro, sí. No creo que sea justo decir que han hecho un mal trabajo. Es algo que se puede explicar y justificar. Como pilotos queremos correr en lluvia porque siempre es emocionante, pero no quieres chocar en Kemmel porque no ves nada y tener que explicárselo a una familia. Es una línea muy delgada. Lo que ha dicho Esteban Ocon, también en rueda de prensa, va en la línea. Dice, puedo dar un ejemplo. El primer año en el que fui a Spa en el año 2012 fue en una carrera en mojado. Esteban Ocon está hablando de una carrera de la Fórmula Renault 2.0 en la que él casi debutó en monoplazas en ese año 2012. Era una carrera en mojado y no pude ver nada, y fue igual que lo que le ocurrió a Isaac, pero estábamos en Spa y yo era el número 24 en la parrilla. Intenté mirar a la derecha para encontrar un poco de visión, levanté, quizá estaba en quinta o cuarta marcha, a 160 km/h, y en cuanto me fui a la derecha, rocé a un coche que estaba parado paralelo en la pista. Lo vi cuando lo tenía encima, y probablemente habría tenido una lesión importantísima. No es divertido, y la FIA hizo lo correcto para Spa. Y aquí Ocon es muy claro. No queremos competir donde no podemos ver 2 metros por delante. Es llamar al desastre. Hemos perdido ya a suficientes pilotos en esas condiciones y no es algo que quiera ver repetido. Óscar Piastri, también en rueda de prensa. En los últimos años hemos comunicado lo que es aceptable y no. Desde el coche es mucho peor siempre que lo que se ve desde fuera. Si han sido conservadores, podríamos decir que sí. Pero preferimos eso a lo opuesto. Si hubiéramos tenido un gran accidente, esta sala tendría un ambiente muy distinto. Creo que estamos en el lado adecuado de la decisión. Lance Stroll, la visibilidad es el gran problema por el tamaño de coches y neumáticos. Spa-Pro-Rouge, yendo a 300 km/h sin ver, es difícil de competir. No sé si ha ido a peor, siempre ha sido un problema, pero el spray y la visibilidad son peores ahora. Para correr en mojado tenemos que trabajar en mejorar la visibilidad. E incluso Fernando Alonso, que es alguien que ha vivido varias décadas del automovilismo, ha estado en los 2000, ha estado en 2010, ha estado en los 2020. Fernando Alonso también está alineado con este discurso. Lo que dice Fernando es, si estamos en un grupo de coches, estos son declaraciones al rotativo español Mundo Deportivo, dice Fernando, si estás en un grupo de coches, no ves nada. Y por desgracia hemos tenido demasiados malos ejemplos, especialmente en Spa, con mala visibilidad y accidentes muy graves. Así que ya sabes, todos queremos ser valientes, todos queremos correr y los espectadores en casa también. Pero cuando ocurre un accidente, recordamos que no pasa nada por esperar otra media hora. Hay un apunte interesante de Fernando en el que habla del tema del asfalto, ¿no? Lo que decía Carlos de que hay asfaltos especiales que no levantan tanta salpicadura. Alonso lo recoge también, dice Fernando. He dicho muchas veces que hay autopistas en las que no se produce salpicadura. Así que si simplemente implementamos ese asfalto en todos los circuitos como norma habitual, no habría salpicadura, pero probablemente se produciría una gran degradación en condiciones secas. No lo sé, pero entonces podríamos trabajar a partir de ello y tener un punto de partida. No lo sé, yo al final soy un piloto. ¿Con qué reflexión me quedo yo después de escuchar todo esto? La reflexión con la que yo me quedo es que después de Bélgica y escuchando lo que dicen los pilotos, la decisión ya se ha tomado. Ocon dice que en el año 2012 corrió en ciertas condiciones y que él ya no quiere correr esas condiciones. Los pilotos ya no quieren asumir el riesgo que supone correr en lluvia con una visibilidad tan reducida como ha habido siempre y como ha quedado exacerbada con estos coches. Pero yo creo que es una cuestión más profunda que el reglamento actual y los coches actuales. Yo creo que simplemente es un cambio de filosofía de lo que aceptan los pilotos ahora como válido y también lo que aceptamos nosotros como espectadores o la sociedad como válido que ocurra. Todos los coches han levantado spray en la historia, ¿vale? Que ahora, desde el año 2017, y esto lo apunta Fernando, son coches más grandes, con neumáticos más grandes y levantan más spray. La visibilidad es más reducida porque el piloto está más encastrado dentro del coche. Pero yo he estado haciendo ejercicio durante esta semana de ver otras carreras del año 2007, del año 2006 en Hungría en lluvia, del año 2010, Corea, por ejemplo, y esos coches también levantaban spray. Y veías imágenes y fotos de la salida y de las rectas y había menos, quizá, spray, la visibilidad era mejor quizá que con estos coches, pero, dicho malamente, tampoco se veía un pijo si ibas el quinto o ibas el sexto. Y Esteban Ocon pone un ejemplo en el que él dice, no, en 2022 y aquí tuve una situación muy fea, ¿vale? Rodando el 24º en parrilla con una Fórmula Renault 2.0, que es una especie de F4. No tiene nada que ver eso con un Fórmula 1, ni en velocidad, ni en la cantidad de spray que levanta. Dicho todo eso, ya digo, yo estaba haciendo esta semana para entender un poco y meterme en la mente del piloto y el cambio generacional que estamos viendo en muchas cosas en la Fórmula 1, y esto también es uno.
ese ejercicio de ver carreras antiguas. Hay una cosa, creo que se está aprovechando también lo que ha pasado en Spa para empezar a decir, no, es que antes todo era mejor, es que antes los pilotos eran más valientes, es que antes corríamos en cualquier condiciones. No, señores, la Fórmula 1 ha sido siempre increíblemente cuidadosa con la lluvia. Y seguramente muchos de los que estéis aquí, nos hemos comido 17 vueltas de coche de seguridad en Fuji 2007 hasta que salimos, Gran Premio de Brasil de 2003, que es una de las mejores carreras en lluvia que ponemos, arranca detrás del safety car y están 3 o 4 vueltas para secar la pista, Gran Premio de Corea, en el que, vale, yo creo que había más lluvia y el circuito estaba en peores condiciones, pero era un circuito más seguro que Spa-Francorchamps, nos tiramos también buenas 10, 12 vueltas detrás del coche de seguridad rodando y rodando hasta secar la pista, y ni os digo ya que me ha tocado escribirlas a mí, crónicas de entrenamientos libres cancelados directamente por lluvia con el señor Charlie Whiting. O sea, la lluvia y la Fórmula 1 siempre han estado en esa fina línea de cuál es el riesgo aceptable y cuál es el riesgo no aceptable. A partir de ahí, ¿qué creo que pasaba antes? Quizá antes lo que había era una dirección de carrera de una mano un poco más dura, pese a que Charlie Whiting era muy cuidadoso. Si Charlie decía se corre, da igual lo que dijeran los pilotos, se acaba corriendo. Ahora yo creo que los pilotos tienen cada vez más poder de decisión dentro del deporte, sobre todo por los cambios que ha habido dentro de la FIA. Y sobre todo, más allá del cambio generacional y de los preceptos que aceptamos como válidos del riesgo en un deporte y demostrar en televisión y del espectáculo y para la sociedad, y esto ya no va solamente con la Fórmula 1, esto va yo creo con otros deportes de riesgo o con la tauromaquia o con cosas así. Hemos tenido varios ejemplos relativamente recientes en una mezcla de condiciones que hacen todavía dudar más de la lluvia. No tiene nada que ver con el spray, pero Jules Bianchi se nos mató en una carrera en lluvia. Y ahí la condición de visibilidad era complicada y ahí ya había muchos pilotos que dijeron que la carrera se tenía que haber parado incluso antes de que llegara el accidente de Bianchi, que fue una desgracia absoluta, pero hay que decirlo así también, Jules Bianchi fue la víctima de una mala suerte muy, muy tremenda en la que había una grúa en el circuito, había una condición de peligro porque se había salido un coche y él no respetó la señalización, porque Jules Bianchi no respetó la doble bandera amarilla. Se nos mató Antoine Hubert en Eau Rouge y unos años después Dylan Ovantov también en la zona de Eau Rouge-Kemmel con lluvia se nos mató, y yo creo que todo esto se ha puesto en la coctelera y los pilotos han dicho se acabó, hemos tenido demasiados ejemplos de condiciones en las que hemos tenido estos accidentes y no queremos repetirlos más, no queremos pasar por aquí, en particular en Spa-Francorchamps y en general yo creo que con la lluvia. Ya digo, yo creo que los pilotos ahora tienen más fuerza de decisión y se escucha más su voz. Y yo no puedo criticar eso porque al final son ellos los que se suben en el coche y los que arriesgan su vida. Entonces yo no puedo obligar a un piloto a arriesgar más o menos su vida. A partir de ahí, es cierto, y lo tengo que decir así, que yo me he llevado una sorpresa viendo el desarrollo de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el tema de la lluvia, y es que todo nace de una crítica, de una queja que viene de Silverstone. Claro, yo me pregunto, ¿y qué pasó en Silverstone? Porque a mí no me había saltado nada. No sé si a vosotros en los chats de Twitch y de YouTube os había saltado algo en la carrera de Silverstone, pero cuando se saca la bandera, el safety car en la vuelta 14, porque diluvia universal, por cierto, diluvio que cae con el neumático intermedio, digo, vale, ok, es demasiado quizá, se ha sacado la bandera. Cuando luego reiniciamos, a mí me parece que las condiciones en las que estaba la gente rodando con intermedios eran para correr. ¿Hay un accidente de Hadjar que alcanza a Kimi Antonelli? Sí, y a veces hay dos pilotos que intentan un paralelo en una curva y no pueden y se tocan, como pasó con Hamilton y con Verstappen en el año 2021. Es parte de las carreras. Entiendo que es más difícil por la visibilidad, pero es parte de las carreras. Entonces, que el hecho de que ahora digamos, o los pilotos critiquen que Silverstone estuvo mal y que eso haya generado un enfado, a mí me ha sorprendido de alguna forma, porque a mí no me saltó, al menos personalmente, la alarma, y la verdad me suelo alinear mucho del lado de los pilotos, porque de nuevo vuelvo a entender que ellos son los que se juegan el tipo y yo no puedo obligar a nadie a que salga a matarse, pero me saltó demasiado la alarma en que los pilotos criticaran lo que pasó en Silverstone. Y a partir de ahí yo creo que está el gran debate y lo que tenemos todos encima de la cabeza, ¿no? Si están siendo demasiado cautelosos, si hemos ido a mejor o a peor, si los pilotos de ahora son más o menos valientes que los pilotos de antaño. A mí, opinión personal, me parece que estos tíos siguen siendo héroes porque hacen cosas sobrenaturales, pero sí que es cierto que hay una parte de mí, seguramente la más inocente, yo creo que la más de aficionado, la más del purista, del que se emocionó con este deporte cuando era niño,
que ha quedado un poco decepcionada después de lo que ha pasado en el Gran Premio de Spa-Francorchamps. Porque en mi entendimiento de lo que es el automovilismo en general, no solamente la Fórmula 1, lo que es el automovilismo, creo que el automovilismo y lo que hace que sea el mejor deporte del mundo y lo que en particular hace que yo admire a un piloto de Fórmula 1 es porque lo separa en dos niveles de lo que yo soy. Yo nunca voy a tener, uno, la habilidad para conducir un coche de carreras tan rápido como lo conducen ellos y aguantar físicamente la exigencia que ello conlleva. Y número dos, yo nunca voy a tener tampoco la valentía y el arrojo que tienen ellos para conducir estos Fórmula 1 al límite. Claro, si hablamos solamente de habilidad, si la Fórmula 1 y el automovilismo es un deporte de habilidad, entonces entre la Fórmula 1 y el iRacing, por ejemplo, y el Sim Racing, pues no hay ningún tipo de diferencia. Yo creo que el automovilismo y la Fórmula 1 tiene una parte que es física y una parte de valentía que tiene que estar ahí. Y entiendo que con poca visibilidad dé miedo y sea peligroso. Pero de alguna forma también creo que eso forma parte de las condiciones en las que se disputa una carrera, de la misma forma que también, por ejemplo, hace varios años en Qatar se corrió a 50 grados y los pilotos tuvieron el arrojo de estar casi desmayándose dentro del coche para poder terminar la carrera. Si no eres capaz de aguantarlo, llega un momento en el que o levantas o vas más lento o te acabas yendo. Entiendo perfectamente, y no soy ajeno a ello, las leyes de la física y que hay un punto en el que si por aquaplaning de los neumáticos o por aquaplaning incluso del fondo plano del coche no se puede llegar a correr, el coche no es conducible, el coche no se puede guiar, ahí eso es tirar los dados y es hacer un circo de demolición y ahí entiendo que se tiene que parar la carrera porque no se puede conducir físicamente los coches en esas condiciones. Pero en Spa-Francorchamps, por ejemplo, estaban con intermedios. Iban con neumáticos con intermedios. De hecho, en el resto de la carrera no hay un solo accidente, no hay una sola bandera amarilla. No hubo ni una sola, salvo Gabriel Bortoleto, en las vueltas que se hacen de reconocimiento en el circuito, no hay ni una sola salida de pista. Entonces, claro, el coche era manejable. El problema era la visibilidad. Entiendo que hay un riesgo y que vas a ciegas. Pero ahí también hay una demostración de valentía y de arrojo, y eso es lo que los separa a ellos de nosotros los mortales. Si no quieren asumir ya eso, si no quieren asumir esa parte de valentía de ir en el spray viendo muy poquito, con coches que ya digo son muy grandes y levantan mucho spray, pero coches que al menos en Spa-Francorchamps podían conducirse porque no hubo accidentes, no había aquaplanings en recta, si no se atreven a eso, yo lo asumo, yo lo entiendo perfectamente. Pero sí que es cierto que de alguna manera a mí me resulta un poco decepcionante, porque es un escalón menos que hay entre la separación de lo que yo soy capaz de hacer como mortal y lo que ellos, como héroes a los que yo entiendo, no pueden hacer. Y fíjate, por ejemplo, esto me lleva a una reflexión que tuve en el año 2021. Me acuerdo que tuvimos una entrevista con Carlos Sainz, la primera entrevista de Carlos con Ferrari, y cuando terminamos la entrevista, os puedo decir que estaba la mayoría de la familia de Carlos en la casa de Carlos. Estaba Carlitos, estaban sus hermanas, estaba su madre, estaba su padre, Carlos vestido de rojo, había una alegría, rebosaba un ambiente de felicidad absoluto en esa casa de que el niño había firmado por Ferrari y iba a empezar su primera temporada con Ferrari, y de los muchos pensamientos que yo tuve en ese momento, hubo uno que de repente me pasó por la cabeza que fue, ¿y si le pasa algo? Esta familia que está tan feliz, tan unida, tan bien avenida, esta madre que mira a su hijo, Carlos, ¿no?, que mira a su hijo también. ¿Y si pasa algo con Carlos este año y tiene un accidente feo? ¿Cómo se queda esta gente? ¿Cómo se queda esta casa? Se siguen exponiendo todavía a muchos riesgos. Pero yo pensaba, digo, yo no sería capaz. Yo si fuera sus padres no le dejaría subirse al coche porque es demasiado riesgo. Y luego piensas, no, es que ellos son pilotos, no son como tú. No piensan igual que tú, no ven la realidad de la misma forma que tú. Evidentemente eso no se les pasa por la cabeza o lo asumen porque hay otra cosa que todavía les importa más, que es ser el ganador de esa carrera en malas condiciones o el ganador de esa lucha o el que levanta el último acelerador antes de llegar a una curva, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me genera mi admiración también. Si de repente ahora llegamos a esta situación en la que
Spa con intermedios, tal y como estaba el circuito, ya no es aceptable en cuanto a riesgo para estos pilotos, por esas condiciones particulares que había en Eau-Rouge, pero eso ya no es aceptable. Yo lo respeto, yo los voy a seguir admirando y me voy a seguir emocionando con lo que hacen, pero sí que es cierto, y lo digo aquí, que hay una parte de mí que sí que ya se decepciona un poco porque, igual que pasa cuando ves a tus padres y piensas que lo pueden hacer absolutamente todo, tenía un pedestal de cosas a los que ellos se atrevían y podían hacer y se me ha caído un poquito de ese pedestal. A partir de ahí, que trabajemos en mejorar la visibilidad y yo creo lo más importante es que cada vez que veamos una carrera en lluvia, aquí hay que entrar con una filosofía diferente. Y este fin de semana, si llueve en Hungría, pues tendremos que ir a la parrilla y pensar, más allá de si están las cosas para poner un neumático u otro y de que los coches rueden o no rueden, si los pilotos están dispuestos a asumir también el riesgo o las condiciones en las que van a rodar. Y a partir de ahí, a disfrutar de este Gran Premio y a disfrutar, espero, si siguen llegando, de las carreras en mojado, aunque me temo que a partir de ahora pues el baremo ha cambiado un poquito.